La última vez que estuve en este lugar, introducía el sermón con la idea que tienen algunos de lo imposible de la carrera cristiana. ¿A qué me refiero o a qué me refería? A que hay algunos que entienden que es imposible seguir a Cristo fielmente, consecuentemente, llegar a estándares altos de fe. Pareciera que Cristo está muy lejos y la excusa es, ¿cuándo? ¿Cuándo seré como Él? ¿Cuándo podré llegar a hacer las cosas que Él hizo? Ciertamente Jesús dijo que sus discípulos le representarían y harían cosas como Él la hizo, hablando de la predicación del Evangelio y hablando de la negación por la obra de Dios. Y esta carta, y específicamente la porción que estamos viendo ahora, es un ejemplo de que sí es posible vivir de una manera abnegada, entregada al servicio de Dios, de la obra de Cristo, de la iglesia. Y por eso no solamente está el ejemplo de Cristo, también está Epafrodito y está Timoteo, que fue lo último que vimos, el ejemplo de Timoteo. Pablo, en otras palabras, quiere que los filipenses entiendan que la teología de los versículos del 5 al 11, donde se presenta el sentir de Cristo, él quiere que entiendan los de Filipo que esa teología no es abstracta, que no es inalcanzable. Por eso es que él, Pablo, al enviar de vuelta a Epafrodito, les está enviando un Cristo pequeño, un ejemplo vivo de cómo se vive la vida cristiana y cómo se sirve al Señor. Pablo quiere que ellos sepan que es posible vivir con humildad, sacrificio y gozo, incluso en medio de las debilidades físicas, en medio de la persecución. Así que Pablo, en este reporte que quiere enviarle a los de Filipo, muestra su interés por ellos una vez más. Él quiere saber de ellos, como nos lo dice este capítulo 2. Quiere saber de sus progresos. Quiere saber efectivamente cómo han avanzado en la fe. Agradeciendo también por la ayuda que le enviaron, una ayuda monetaria a través de Epafrodito. Y además quiere agradecerle a través de esta carta y de este reporte por enviarle al propio Epafrodito, porque no solamente era alguien que iba a enviar un dinero y ya, o una ofrenda y ya, era alguien que iba a servir a Pablo en el ministerio. Por eso acompáñenme a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a honrarte, a servirte, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender que esto se trata de nosotros, que tú traes tu palabra es para tu iglesia. Y tu iglesia somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí reunidos. Ayúdanos a pensar primeramente en tu gloria, en tu dignidad, pero también en cómo tú esperas que nosotros recibamos este mensaje. Y gracias, porque insistes e insistes e insistes para llamar nuestra atención y para que te conozcamos más y para llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Santifícanos pues, y por tu Espíritu, conforme a tus misericordias y en los méritos de Cristo, ayúdanos a verte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Una vez más, voy a hacer una pregunta similar a la que hice en la última predicación. ¿Qué tan útil has sido tú para el reino de los cielos? ¿Qué tan útil has sido tú para el reino de los cielos? Podemos formularlo de la siguiente manera también. ¿Qué tanto has imitado el ejemplo de Cristo para el bien de tu iglesia? ¿Qué tanto has imitado el ejemplo de Cristo para el bien de tu iglesia? Podemos decirlo también. ¿De qué manera la gracia de Cristo ha fructificado en ti de tal forma que te has vuelto indispensable para el consuelo de tus hermanos? Repito, ¿de qué manera la gracia de Cristo ha fructificado en ti de tal forma que te has vuelto indispensable para el consuelo de tus hermanos? Entonces, y una vez más, esta será nuestra reflexión a la luz del ejemplo de Cristo, a la luz del ejemplo de Pablo, a la luz del ejemplo de Timoteo y hoy a la luz del ejemplo de Epafrodito. Por eso es que este sermón se llama Ejemplos de comunión en el Evangelio, parte 2, Epafrodito, porque hablaremos de él. Y lo que tenemos aquí es a Pablo con un corazón pastoral, aprovechando el reporte para no solamente transmitir planes e información logística. Pablo les enseña cómo se debe ver una persona que está unida en un mismo sentir en el Evangelio. De allí nuestro título, Ejemplos de comunión en el Evangelio. ¿Qué tan común, qué tan unidos estamos en las expectativas del Evangelio y de Cristo? ¿Será que estamos unidos con Pablo y los suyos con la iglesia en esto? Entonces él les enseña cómo se deja ver una persona que está unida en el mismo sentir en el Evangelio, que se comporta como es digno del Evangelio, que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo no pierde la oportunidad para seguir edificándoles mientras elogia y habla bien de sus compañeros de batalla y los coloca como un modelo a seguir. Decíamos en su momento, ¿qué es lo que destaca Pablo de Timoteo? Bueno, destaca de Timoteo su buen ánimo, su interés por la iglesia. Destaca de Timoteo que él se negaba a sí mismo. Además, destacaba de Timoteo que su piedad, su comunión en el Evangelio era conocida, tenía buen testimonio. Pero ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué destaca de Epafrodito? ¿Qué destaca de él? Bueno, destaca que ha sido o que se ha visto su servicio en su disposición para servir. En primer lugar, destaca su disposición para servir o a servir. En segundo lugar, destaca la preocupación por los suyos. En tercer lugar, destaca de Epafrodito que Epafrodito estaba dispuesto por el Evangelio, por la comunión en el Evangelio, a asumir riesgos. Asumir riesgos. Y en cuarto lugar, destaca de Epafrodito que era digno de ser estimado por todo lo que era, por todo lo que hacía, era digno de ser estimado y así veremos nuestro sermón en 4 encabezados, ¿ok? Y cuando hablamos de su disposición a servir, necesitamos leer una vez más el versículo 25. Léalo allí. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vemos aquí cómo Pablo describe la disposición de este hombre. Por supuesto, Epafrodito había enviado la ofrenda. Él fue el que trajo desde Filipo hasta Roma la ofrenda para Pablo. De manera que podemos intuir que los de Filipo conocían a Epafrodito. Y si lo eligieron para esa labor, seguramente sabían que él tenía las capacidades y tenía algunas de estas características. Lo conocían. Pero ahora Pablo, de manera interesante, quiere enriquecer la opinión que ellos deberían tener de Epafrodito. Y la enriquece, la consolida. Porque este hombre tenía la disposición a servir como un hermano.
Si lo notan, el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. No dice el hermano Epafrodito. Hace una relación allí, íntima con él. Es mi hermano, destacando la cercanía que pudo tener Epafrodito con Pablo. Había una cercanía en las motivaciones en cuanto a lo que hacían. Tenían la misma razón, las mismas motivaciones, el mismo interés. En otras palabras, cuando quiere comunicar que es mi hermano y lo hace personal, le está diciendo, es mi misma sangre, pero mi misma sangre espiritual. Corre por nuestras venas el mismo evangelio. Mi hermano, de las mismas intenciones y propósitos. Pablo no se conformó a una identificación o similitud en la fe y ya, sí, el hermano. No. Había una identificación en el trabajo por el evangelio y había una identificación en el sufrimiento inclusive. Mi hermano. Batallábamos juntos. Pero no solamente hay una disposición de servir como hermano de parte de Epafrodito y que Pablo destaca, sino como colaborador. Y si lo notan, vea, colaborador. Es decir, Epafrodito laboraba o trabajaba junto a él, codo a codo, hombro a hombro. Ellos trabajaban juntos por la misma causa. Ciertamente tenían condiciones diferentes, seguramente tenían roles diferentes, pero eso no hace que Pablo diga, él está allá y yo aquí. No, es mi colaborador, trabaja junto a mí, conmigo. Trabajamos juntos y una vez más presenta la obra de Cristo o el servicio al Señor como un trabajo y un trabajo arduo. Él es mi colaborador. No se trataba simplemente de un ayudante. Un ayudante temporal. No es un asalariado que hace lo que se le manda y ya y después se queda inerte. El trabajo de Epafrodito se hacía tan necesario como el trabajo de Pablo. Por eso era su colaborador. Porque él facilitaba la predicación del evangelio. Él ponía el contexto y hacía lo necesario para que el evangelio se predicara mientras se mantenía al ministro en las mejores condiciones posibles para que hiciera su trabajo. Eso es lo que hacía Epafrodito, aquel preso, y él trataba de aliviar las cargas y las situaciones de Pablo para que predicara con denuedo y llevar a cabo su ministerio. Era su colaborador, trabajaban juntos. Parece ser que mientras Pablo predicaba, Epafrodito ponía las condiciones entonces, y ponía las condiciones y trabajaba para que el evangelio alcanzara su propósito, para que llegara donde tenía que llegar y para que se transmitiera como se tenía que transmitir. Así que se presenta a Epafrodito no como un hombre más, sino como un hermano de cerca, con los motivos iguales. Además se presenta como un colaborador, pero también se presenta como un compañero de milicia. Compañero de milicia. En otras palabras, se describe como un soldado que está en la batalla. Los dos estamos en la batalla, allí, cubriendo la espalda, yendo contra el enemigo, sufriendo, evitando los errores, evitando las circunstancias, haciendo lo necesario, abarcando terreno, aprovechando y ganando terreno para Cristo. Nota la idea, compañero de milicia. Los dos somos soldados. Pablo no quiere presentar a Epafrodito como un compañero de turismo y recreación. No. Se trata de una persona dispuesta a pelear las batallas del evangelio. Lo que eso implica, a sudar y sangrar por el evangelio. Compañero de milicia. Esto es para todos nosotros. Ciertamente ya tenemos un ejemplo en Cristo y los creyentes deberíamos estar reflexionando de la siguiente manera.
¿Cómo nos vemos nosotros a la luz de esta breve descripción? Noten que los de Filipo no estaban simplemente recibiendo un reporte de Epafrodito, estaban recibiendo un modelo a seguir, una imagen de un ministro que era digno de estimar e imitar. Digno de estimar e imitar. Por eso, no solamente era un compañero de milicia, un colaborador, un hermano, sino que también se presenta como mensajero. Ciertamente es un mensajero, alguien que lleva la carta, eso es un mensajero, que lleva un mensaje. Pero el término que se traduce aquí también es apóstol. Por supuesto, se usa en el sentido más general del término, en el griego. Es un enviado de parte de los de Filipo a Pablo. Pero lo que no quiere transmitir esta idea es que era simplemente un cartero. Él trajo el mensaje y ya. No. Pablo no era un agente de Zoom o de MRW que deja la cosa allí y se va. No, señor. Es un ministrador. Es un mensajero que es un ministrador. Ve allí el versículo 25. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí la cosa se pone bien interesante. Porque Epafrodito viene, y parece ser que su nombre griego viene de Afrodita, de una diosa. Parece ser que era como ayudante de Afrodita, pero ahora se vuelve por el evangelio ministrador o ministro de otro tipo de trabajos, del evangelio, de Dios mismo. Aquel que estaba envuelto antes en rituales paganos, en donde inclusive su nombre comunicaba la imagen de una diosa, ahora se ha vuelto ministro o ministrador de Pablo, quien era predicador del evangelio de Jesucristo. Eso pasa. Les voy a confesar algo aquí entre nosotros y que no salga de lo que ven en YouTube y nosotros. Yo me llamo Joan Gregory, pero esa es la intención pulida de mis padres, de que me asemejara o que mi nombre se asemejara a José Gregorio. Ya ustedes saben el resto, ¿verdad? En momentos de rabia mi papá me decía, o cuando me quería disciplinar, Juan Gregorio, y me recordaba el santo. Pero eso pasa. Hay algunos que quizás tienen un nombre que lo identifica con algún santo o con algún ídolo, con el paganismo. Pero finalmente eso no nos define. Lo que nos termina definiendo, igual que Epafrodito, es lo que Cristo ha hecho en nosotros y nuestro servicio a ese Cristo. Eso es lo que nos termina definiendo. Por eso es que le dice que es un ministrador. La palabra aquí en el original, de verdad que da una connotación y un peso diferente. Esta palabra en el contexto bíblico se usaba para el servicio sacerdotal. Servicio sacerdotal. ¿En dónde? En el templo. O sea que Epafrodito estaba ministrando a Pablo como los sacerdotes servían en el templo. Ministrador. Por lo tanto, Pablo no solamente destaca la buena intención, la disposición de Epafrodito, sino que destaca su rol como un puente sagrado para que Pablo pudiese seguir haciendo la labor que Dios le mandó a hacer. Repito, un puente sagrado. El servicio de Epafrodito allá, su arriesgarse a hacer ese viaje y llevar esa ofrenda de los de Filipo, comunicaba la idea de un puente sagrado. Dios estaba sustentando, ayudando y colaborando en la persona de Epafrodito para que Pablo hiciera su ministerio y llevara a cabo la predicación del evangelio. Epafrodito llevó la ofrenda, literalmente el sacrificio de la iglesia. La iglesia se sacrificó y el ministrador lo llevó al apóstol y llevó aquella ofrenda. Hermanos, el servicio que cualquier creyente puede dar en el reino de los cielos no es una ayuda social.
El servicio que cualquier creyente puede dar en el reino de los cielos es un acto de adoración litúrgica. Adoras a Dios, ministras a Dios en la medida que sirves en la obra de Cristo, en la iglesia. No estás allí simplemente para cubrir un espacio para que la actividad se dé. Haces lo que haces como un ministro. Es un acto de adoración litúrgica. De esa manera, Pablo describe a Epafrodito como alguien que dignifica las tareas logísticas de la iglesia o del ministerio. Epafrodito dignifica esas tareas. Es sumamente importante esa tarea que algunos desprecian. Les da un valor espiritual y eterno al servicio logístico o de las mesas en la iglesia. Esto debería hacernos reflexionar. Para que, por ejemplo, y llevándolo a la práctica, nuestra puntualidad efectivamente comunique la dignidad de ese servicio sacerdotal. En cualquiera de sus manifestaciones, no importa que sea un domingo o un miércoles o simplemente fuera de ese día ayudando, orando, haciendo algo que tiene que ver con la iglesia. Pero recuerda eso. Parece ser que Pablo quiere que quede en la mente de los de Filipo que Epafrodito era un ministrador de esa manera. Él estaba dispuesto, tan dispuesto que su servicio y todo lo que hacía, lo hacía para adorar a Dios. Pero también no solamente tenía la disposición que describe Pablo al darle estos términos, al atribuirle estos términos, sino que también tenía una alta preocupación por los suyos. Se preocupaba por los suyos. Filipenses 26 al 28. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. La pregunta clave que podemos hacer aquí es, ¿por qué Pablo envía primero a Epafrodito? ¿Por qué le envía primero a él? Podemos, aquellos que estamos informados del contexto, si leemos lo anterior, pudiésemos decir, sí, envía primero a Epafrodito porque Timoteo necesitaba quedarse con Pablo resolviendo algunas cosas legales, esperando el final de su juicio. Sí, esto pareciese apuntar que es una decisión logística y pragmática. Claro, es lo que tenemos, tú te vas a quedar aquí, tú estás haciendo esto, tú estás más libre, tú puedes ir para allá. Conoces la ruta, conoces los hermanos, ya trajiste esto, ahora lleva este reporte. Pudiese y sí apunta a una decisión logística y pragmática. No obstante, no por eso dejaba de ser providencial. No por eso dejaba de ser profundamente espiritual, adecuada, bien intencionada y para edificación. La decisión de enviar primero a Epafrodito. Como diríamos nosotros, en términos coloquiales, se mataban varios pájaros de un solo tiro. Era una respuesta logística, sí, pero hay algo más. Ellos entendieron la providencia. De allí la providencia, la importancia de ver la providencia de Dios cuidando y guiando en cada detalle y en cada paso del ministerio. Así lo vio Pablo. No era una casualidad enviar a Epafrodito. Él dice que Dios preservó la vida de Epafrodito y eso le fue a él de mucho bien. ¿Por qué? Porque Epafrodito se enfermó.
Se enfermó y le hizo bien. Ahora ese que sanó iba a enviarlo de nuevo a Filipo. Y alguno dirá que ha escuchado los otros sermones. Sí, pero es que el morir es ganancia. Claro que sí, el morir es ganancia. Por supuesto, nadie lo está negando. Pero Pablo también ve la salud de este hombre como una muestra de la misericordia de Dios a favor de él. Señor, gracias porque lo preservaste. Él ve la salud de este hombre como una muestra del favor de Dios con la iglesia de Filipo. Y finalmente vio Pablo la salud de Epafrodito como una muestra del favor de Dios a su propia obra. Dice Filipenses 2:27, léalo allí. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por eso es que aquí Pablo destaca la preocupación que ambos tenían, no solamente Pablo. Epafrodito también estaba preocupado. Tenían una preocupación por la estabilidad emocional de la iglesia. Tenían una preocupación real por la paz de la iglesia. No querían verles tristes. Amaban la iglesia. Epafrodito se entera. Ellos saben que yo me enfermé. En su contexto, enfermarse es totalmente diferente de enfermarnos ahora. Seguramente se preocuparon. Por eso es que Epafrodito tenía un fuerte deseo de verles. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, dice, porque habíais oído que había enfermado. Imagine por un momento una madre que envía a su hijo, o que no lo envía, que su hijo se va a la guerra. Y esa madre está orando y se entera que su hijo fue herido. Imagínense la preocupación de esa madre. Qué complejo. El hijo, sabiendo que su madre se enteró que él estaba herido, quiere dar evidencias de que está vivo para que su mamá esté tranquila, porque la ama tanto y se preocupa tanto por ella que quiere comunicarle su estabilidad. Mamá, estoy bien. Esa es la idea más o menos que vemos aquí. Él tenía deseo de verles. Y eso mostraba su interés por la iglesia, por la paz de la iglesia. No era suficiente que enviaran una carta. Era necesario en este punto ir él mismo hasta allá para que se dieran cuenta que estaba bien. Y hermanos, la cuestión a veces no es solo saber de alguien. La cuestión a veces es ver a alguien, estar con ellos. Porque estar con esas personas por las cuales te preocupas es una muestra genuina de interés y preocupación por alguien. Y más sabiendo que tu misma presencia animaría y traería gozo a esa persona o a esa iglesia. Por eso que aunque el viaje no era sencillo, yo quiero verles. La muestra de que él estaba bien y que todo estaba marchando es que él mismo se presentara allá. Así pasó con Epafrodito. La Biblia muestra que ellos se alegrarían al saber que estaba recuperado. Y esa preocupación de Epafrodito se mostró, como bien dice este pasaje, en una angustia grave. ¿Cómo estaba él? Angustiado grandemente, o grandemente angustiado, al saber que la iglesia podía estar en incertidumbre por él. Nota, no estaba angustiado porque estaba enfermo y a punto de morir. Epafrodito estaba angustiado porque los filipenses se habían enterado de que él estaba enfermo. No era una angustia centrada en sí mismo. Era una angustia centrada en los demás, por los demás. Claramente, Epafrodito no quería ser una carga emocional para su iglesia.
La humildad de Epafrodito era tal que le dolía causar preocupación a la iglesia. Su amor por ellos era tan desinteresado que incluso en su lecho de muerte, su mente estaba pensando en la paz de su iglesia, de su congregación, no en su propio dolor, no en su posible muerte. Estaba muy angustiado, en serio, en serio. Esa palabra que se usa ahí para angustiado es la misma palabra que se usa para hablar de la angustia cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Así de angustiado estaba, preocupado por su iglesia. Y en este caso, traer paz a su iglesia, sacarlos de la incertidumbre, implicaba que él mismo fuera hasta allá. Sí, tiene que ver con una decisión logística y pragmática en la realidad, en el desarrollo de los eventos, pero profundamente providencial y cargada de la verdad bíblica, de edificación. Por eso es que el versículo 28 dice: así que le envío con mayor solicitud, dice Pablo, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces la decisión logística de enviar a Epafrodito en realidad traía propósitos más profundos. Un bien integral en la iglesia, pero también pasa los que se preocupan por la iglesia. Porque si Pablo sabía que la iglesia estaría en paz, él también estaría en paz. Hermanos, a veces somos demasiado logísticos y pragmáticos en cuanto a alguna decisión eclesiástica y el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que eso amerita. Pero cuando estemos en la condición y pensemos en eso, también pensemos en el valor de acercarse, de visitar, de que las personas se vean, de hacer un acto de presencia real, porque eso anima profundamente el corazón de otros. Como vemos aquí, el gozo y la estabilidad de la iglesia, el gozo y la estabilidad de la iglesia es el bien de los ministros del evangelio. Por eso Epafrodito estaba dispuesto a ir y por eso Pablo estaba dispuesto a dejarlo ir para llevar ese mensaje. Pablo claramente, para alcanzar ese propósito integral en Filipo, encontró las fichas o las personas correctas para beneficiar de una manera completa a los hermanos de Filipo. Completa. Agradeciéndole, sí, él manda el reporte, gracias, ya lo hemos visto. Dándole reporte de lo que estaba pasando, sí. Exhortándoles y animándoles a la fe y al gozo, sí. Pero no se quedó allí con transmitir eso solamente a través de una carta, sino que consoló a los hermanos y los sacó de la incertidumbre a través del portador de esa carta, del mismo enviado. De esa manera el portador de la carta sería un intensivo, sería un consuelo para la iglesia. Pablo estaba asegurando que al ver a Epafrodito le recibieran con agrado. Al conocer ellos que Epafrodito representaba para él una gran estima y para la obra de Cristo. Esa es la manera de pensar y de decidir de alguien que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la manera de pensar y de decidir de alguien que tiene comunión en el Evangelio, que está realmente interesado por los suyos, busca una ayuda integral. No es comedido en eso, no se limita, sino que hace lo posible por el bien integral de los otros, y eso implica riesgos. Eso implica asumir riesgos. Dice el versículo 30, parte B, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Parece que faltaba algo más y la iglesia en Filipo se sacrificó en Epafrodito para suplir eso que faltaba. Pero esto me introduce a mi tercer encabezado,
asume riesgos. Asume riesgos. Vemos aquí en el ejemplo de Epafrodito que alguien en comunión con el Evangelio asume riesgos. Ciertamente la obra de Cristo en algún lugar o en las personas es digna de asumir riesgos, como lo vemos aquí. Preguntémonos al pasaje, ¿por qué estaba enfermo Epafrodito? Parece ser que estaba relacionado con su trabajo. Versículos 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Nosotros en su momento hablamos de lo largo y peligroso que se podía tornar el viaje de Filipo a Roma. Lo conversamos brevemente. Quizás ese macete viaje era la razón de su enfermedad. Él estuvo dispuesto a viajar, asumió riesgos. O tal vez su enfermedad fue el producto del servicio abnegado. Fue el producto del servicio fiero y esforzado cuando Pablo estaba en la cárcel. Puede ser. Créanme, era riesgoso servir a un preso en Roma. Si el edicto final era negativo, podía implicarlos a ellos también. Sobre todo cuando se trata de la proclamación de un mensaje que estaba trayendo disturbios o estaba levantando a las personas contra el emperador. Quizás es todo ello. Quizás. Pero lo cierto es que Epafrodito apostó su vida por la obra de Cristo. Él apostó su vida. Y sí, ese es el término que se usa allí cuando dice expuso. Cuando dice en el versículo 30, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ese término, que también se puede traducir como apostó, es un término técnico que se le atribuye a los jugadores de dados, que puede significar apostar el todo por el todo. Apostar el todo por el todo. En este sentido, lo que Epafrodito dice y destaca Pablo no fue un riesgo calculado, fue una entrega temeraria. Fue una entrega temeraria, apostó su vida. No fue negligencia, sino una priorización radical. El servicio a Cristo valía más que su propia salud y su propia vida. Esto es muy interesante porque más tarde en la historia de la iglesia surgieron los parabolani. Repito, parabolani, que es como una expresión o una forma de la palabra en el original. ¿Quiénes eran estos? Estos eran grupos de cristianos que cuidaban a los enfermos de peste, arriesgando su vida, inspirados por lo que significaba ese término. Literalmente significaba ese término, los que arriesgan su vida o los temerarios. ¿Pero por qué? Porque literalmente eran los únicos que estaban dispuestos a cuidar a los de peste, sabiendo que muy posiblemente se le iba a transmitir y que su vida estaba en riesgo. Históricamente, a estos hombres se les asociaba con los gladiadores que se alquilaban para luchar con fieras. Alquílame, yo lucho, pero ¿qué estaban apostando?
su propia vida para Bolani. Pero al final, la iglesia reclamó el término. La iglesia reclamó el término para aquellos que apostaban su vida por amor a Cristo y a su iglesia. Y aunque el ejemplo aquí es Epafrodito, el grupo como tal en el tiempo se organizó formalmente hacia el siglo IV más o menos, especialmente en ciudades densamente pobladas como Alejandría, en Egipto. Estos tenían una labor principal. Una vez más lo repito, tenían la labor de dedicarse voluntariamente a recoger a los enfermos de las calles, cuidar de los leprosos y enterrar a los muertos de las pestes. Tarea que los paganos no querían hacer. Lo evitaban por miedo del contagio. Mientras que algunos lanzaban los cadáveres de sus familiares fuera de la ciudad y salían corriendo por miedo a contagiarse, ellos iban y los enterraban por dos razones. Uno, dignificaban la muerte de los hombres, los enterraban. Dos, evitaban la proliferación más peligrosa de la enfermedad. Literalmente eran el control de riesgo de la civilización de aquel momento. ¿A qué costo? De su vida. Por eso los enterraban también. Podemos revisar en la historia que durante la peste de Cipriano en el siglo III, mientras los paganos abandonaban a sus familiares moribundos en las calles para salvarse ellos, los cristianos, siguiendo el modelo de Epafrodito, se quedaban a cuidarlos. Y para ellos, para este grupo de personas, este pasaje fue su bandera. Estas personas no jugaban a los dados con dinero. Apostaban su salud y su vida para que los enfermos no murieran solos. Hermanos, ser útil al reino para Epafrodito no fue un pasatiempo seguro. No estaba lleno de confort. Fue una apuesta total por la causa de Cristo. Eso fue lo que fue. Alguien dijo, Epafrodito ha arriesgado su vida al ayudar a Pablo. Hoy día, la mayoría de las personas que afirman ser cristianos aún ni se arriesgarían a perder un poco de sueño o un poco de dinero por un predicador. Ni qué decir de sus propias vidas, dice este comentarista. Pero esto es lo que la verdadera autonegación demanda. Epafrodito tenía en mente no sus propios intereses personales, sino los intereses de Jesucristo. Y así él estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida por el mensaje y por el mensajero, que en este caso era Pablo. Por eso es que Pablo les dice, hey, ahí va Epafrodito, honren a hombres como él, ténganlo en estima. Y esa es precisamente la razón del mandamiento que Pablo le da a los filipenses. Y eso me introduce a mi cuarto encabezado. Era un hombre digno de ser estimado. E hice este encabezado con dos sentidos. Uno, en que el trabajo de Epafrodito, según el Evangelio, es digno de buscar. Es digno de anhelar ese trabajo. Y en segundo lugar, para comunicar la idea de que la iglesia debe estimar a los hombres que son así. Para su época y en Filipo, sobre todo en la ciudad de Filipo, esto era un giro radical. Pablo les está mandando a honrar, a estimar a los hombres que son como él. Pablo les está diciendo que el honor no se le da al fuerte o al que domina. Pablo le está diciendo que el honor y la estima se le da a aquel que arriesga y se desgasta por la causa del evangelio. A eso es a quienes se les da el honor. Por supuesto,
Más que destacar aquí una virtud de Epafrodito, este es un mandamiento a la iglesia. Pablo está corrigiendo posiblemente un problema que los filipenses quizás vieran en Epafrodito a alguien como que fracasó por enfermarse o por tener que regresar antes de tiempo. Él no quería que lo vieran así. Ah, te viniste, te regresaste porque te enfermaste, tuviste miedo. No, Pablo quería ordenar la idea que debían tener los de Filipo en él. Por eso es que destaca que era Epafrodito una persona admirable según nuestro primer encabezado. Él llevaba el reporte y el agradecimiento y ellos debían recibirlo adecuadamente. Pablo les dice algo como esto: no vean en él alguien que se rindió, vean en él un héroe. Véanlo como un héroe. Por supuesto, lo que es claro es que Pablo no quería que vieran a Epafrodito con una estima general. Es cristiano, a todos los cristianos hay que estimarlo y respetarlo. No, 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 no. Es una estima que viene por su trabajo, por lo que él hacía. Hermanos, esto nos enseña que la iglesia debe aprender a valorar el sacrificio silencioso por encima del éxito visible. Lo voy a repetir. Necesitamos aprender a valorar el sacrificio silencioso por encima del éxito visible. Porque aquí el modelo es Epafrodito, no Pablo. Ya Pablo fue el modelo antes, que se derramó como libación. Ahora Pablo quiere destacar un hombre que quizás no estaba en el púlpito montado todos los días, pero estaba allí asegurando que todas las cosas se cumplieran y pasaran para que la predicación del evangelio se dé. Necesitamos aprender a valorar el sacrificio silencioso por encima del éxito visible. Que aquellos que sirven para asegurar el ministerio de la predicación son dignos de honra también. Son dignos de estima. Recuerden, aquí vemos un servicio como adoración, un sacerdocio. Es importante que la iglesia vea que incluso llevar una ofrenda o hacer un viaje es un acto ministerial de alto nivel. De alto nivel. Finalmente, es por su trabajo. ¿Qué hizo Epafrodito? Según el versículo 30, ¿por qué debían estimarlo? Pregúntate eso. ¿Por qué debían honrarlo? Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo. ¿Qué lo llevó próximo a la muerte? La obra de Cristo, lo que eso implicaba. Por eso era digno de estima. Porque un hombre así es ver un Cristo pequeño. Dios nos dio la gracia de poder palpar la vida de hombres mortales como nosotros, viviendo de esa manera negada para que entendamos es posible y a eso debemos seguir, lo decíamos en el último sermón. Allí está, por la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Si no santificar su iglesia, si no alcanzar a los perdidos, si no exaltar el evangelio, el nombre de Cristo, reivindicar el carácter santo de Dios y justo de Dios, amoroso de Dios a través de la proclamación del evangelio. ¿Cuál es la obra de Cristo? Si no llevar a su pueblo a la gloria. Y eso le costó la vida al mismo Jesús. Ahora nos da el privilegio de nosotros invertir nuestra vida y lo que somos en ello. Por lo tanto, no es un pasatiempo. No es simplemente gozarnos del aire acondicionado del domingo de la iglesia y ya. No es escuchar 2 sermones, 3 reels y ver 4 videos en YouTube. No. Trasciende por mucho eso. El ejemplo de Epafrodito nos amonesta a seguir adelante y tomar ese rumbo. Nuestra vida tiene sentido solo y solo si hacemos la obra de Cristo. De lo contrario, estaremos perdidos por siempre, creyendo que vamos al cielo.
aportando más bien a nuestro propio infierno. Por la obra. A esos hombres son los que debemos admirar. A esos son los que debemos aplaudir. A esos son los que debemos amar. Y como hizo Epafrodito, a esos son los que debemos cuidar. No, pero es por Cristo que debo entregar mi vida. Pero aquí vemos un ejemplo de que estaba entregando su vida por Cristo a través de enfermarse por causa de Pablo y el servicio a él. Es lo que vemos. Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, apostando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Faltaba algo de los de Filipo para servir a Pablo. Sí, no solamente es dinero, no solamente es recursos. Bueno, ahí te envío Epafrodito. Y esa fue la participación de los de Filipo. La disposición de Epafrodito fue la participación de su iglesia a favor del ministro del Evangelio y del Evangelio, de la obra de Cristo. Pablo no es tan arrogante para decir que simplemente me sirvió a mí. No, porque él sabía que servirlo a él en esa condición era servir a la obra de Cristo. Entonces vemos en Epafrodito algo interesante. Vemos un ejemplo de que podemos aportar a la obra de Cristo desde cualquier ángulo. Sí, desde cualquier ángulo. No tiene que ser aquí. Ni los que están aquí son los más importantes, ya no. Eso lo aprendemos de esto. Tanto Timoteo como Epafroditos ejemplifican las prioridades cristianas que Pablo desea reforzar en los de Filipo. Y eso también es con nosotros. Ellos dos ejemplifican las prioridades cristianas que necesitamos reforzar nosotros como iglesia. Lo que enseña Pablo entonces en esta porción no es teoría, es realidad, es experiencia. Miren, así es. No estaba demandando algo imposible a los de Filipo. Tampoco a nosotros nos demanda algo imposible. Hermanos, y esto es realidad porque, y vemos esa negación y ese servicio. Y cómo este episodio de la Biblia inspiró a unos hombres en la historia para hacer lo que hacían. Y a veces nos centramos en esos hombres como, wow. Pero si vemos todo el contexto de la carta, Pablo no quiere que te centres simplemente en el ejemplo de ellos, sino que quiere que veas cómo efectivamente el ejemplo de Cristo y la obra de Cristo afecta la vida de un hombre, de una mujer, para que pueda terminar como terminó Timoteo y Epafrodito, para que pueda terminar como terminó Pablo. Eso es lo que Cristo logra en un hombre y una mujer al salvarlo. Por eso es que dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso es que vemos en la historia que la iglesia pudo llegar a este punto en el que estamos ahorita porque hombres entregaron su vida a pesar de la persecución y la escasez. No se quedaron lloriqueando, inconformes, sin contentamiento, aislados y fríos por los miedos y los temores que los gobernaban. No, si no, no hubiésemos estado nosotros. El punto es que la obra de Cristo transforma los corazones de tal manera que nuestro mayor temor es Dios y nada más. Nuestro mayor temor será que la obra de Cristo no se cumpla o que yo no tenga el privilegio de participar de ella. Allí tenemos el ejemplo de Cristo. Es porque Cristo capacita a los hombres y a las mujeres. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso cuando estamos hablando como iglesia tenemos expectativa de transformación. ¿Cómo estás dando los frutos? Porque en esencia y principalmente quien crea los frutos en las personas no es simplemente los hombres a tu alrededor, es Cristo en esos hombres. Es Cristo mismo desde la esencia y lo más profundo de tu corazón. Algo que no puedes retener porque eres lo que eres por lo que Cristo hizo. Pablo, Timoteo y Epafrodito, ellos
simplemente estaban agradecidos y sirviendo a uno que dio ese ejemplo de una manera perfecta. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y siendo en forma de hombre, se entregó a sí mismo hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Ese es el ejemplo, es Él. Jesús inspiró al resto. Y ellos estaban respondiendo en agradecimiento y servicio. Hermanos, ellos no se estaban inventando nada. No querían destacarse a sí mismos. No querían figurar y ya. No querían ser reconocidos y ya. Lo que tenían entre ceja y ceja era a Cristo y nada más. De allí la similitud del servicio, porque lo que tenían enfrente era ese patrón. Vivían y respiraban por eso, por nada más. Porque Él es digno. Él es digno. Recordemos, ¿qué es lo que destaca Pablo de Timoteo? Su buen ánimo e interés por la iglesia, lo tenemos, lo cultivamos. El negarse a sí mismo, lo tenemos, lo cultivamos. Que sea de buen testimonio, lo tenemos. Pero ahora, ¿qué destaca de Epafrodito? Su disposición a servir como hermano, como soldado, como sacerdote, como colaborador. ¿Qué destaca de Epafrodito? La preocupación por los suyos, real, genuina, lo tenemos. ¿Qué destaca de Epafrodito sino que está dispuesto a asumir riesgos, a apostar su vida? Por eso es que muchos en la historia decían, ay, Dios me dé la gracia de morir por causa de Cristo. Sería la mejor apuesta de mi vida. Pero también Epafrodito nos muestra que lo que él hizo es digno de ser imitado, de ser estimado, de ser perseguido. Hermanos, en Cristo podemos encontrar la motivación correcta, solamente en Él, y la motivación necesaria. Como hemos visto, esto podemos inclusive aplicarlo de tres maneras. Pablo, para aplicarlo a la iglesia, nos enseña a estimar a los que son como ellos. Como iglesia lo estimamos y valoramos eso, invirtiendo, amando, sirviendo, consolando, animando. Por eso yo quiero ahorita personalmente agradecer a todos los hombres y todas las mujeres que Dios nos ha dado. Y agradezco a Dios por ellos, por los cuales podemos nosotros estar aquí de una manera cómoda, ordenada y limpia. Gracias a Dios por ustedes. Agradezco a Dios por sus vidas. Les agradezco a ustedes. Son dignos de estima, de honor. Sigan adelante. Amen a su Señor y sigan entregándose. Se lo agradecemos. Agradecemos a todos aquellos que, sin pararse en el púlpito, son ministros. Son ministros. Sea que oren, sea que sirvan, sea que preparen algo en casa. Gracias. Nuestro trabajo, vuestro trabajo no es en vano. Pero tenemos estos ejemplos también para nosotros, los cristianos, para motivarnos a ser como ellos. ¿Anhelas tú participar del servicio como tu hermano lo hace? Ayudarlo, estar, proponerte. ¿O estás cómodo por las múltiples situaciones, necesidades, problemas, enfermedades? ¿Estás tan agobiado como eso que te vuelve inerte, siendo un consumidor y no un siervo fiel? Su ejemplo es digno de seguir. Los de Filipo debían tomar el ejemplo de Epafrodito y estimarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero también para el ministro, en su trato con los colaboradores, agradecer por esos hombres y mujeres que permiten que nosotros estemos aquí. Tener esa misma actitud de Pablo y cultivarla. Por eso, pregunto, ¿amas a los que están a tu entorno, que te ayudan a hacer lo que haces? ¿Los motivas, los animas con tu ejemplo? ¿Quieres seguir las pisadas de Cristo?
Pero ¿qué decir de aquellos que no les interesa Cristo y que lo han rechazado? A algunos les parece una locura todo este sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Ciertamente, si no amas a Cristo de esta manera, no serás salvo y no verás el valor que esto tiene. Por eso necesitas confiar en Él. Tu vida está diseñada para trascender esta realidad de búsqueda de fama, de poder, de comodidad, de plata. Eso es muy vano, muy básico, muy torpe, muy tonto, muy fútil. Hay cosas más dignas. Tu alma fue creada para algo superior que trasciende. Y eso es Cristo. Él es el que puede darle sentido a tu vida y sacarte y ayudarte a manejar todos los dolores y tristezas de tu alma. Ven a Cristo y serás salvo. Arrepiéntete. Solo en Él encontrarás salvación. Y es lo que tu alma necesita. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien, Señor. Salva pecadores, te lo ruego. Y que el amor por Cristo nos lleve a vivir de manera digna, como tú eres digno, Señor. Ayúdanos. Esta es tu iglesia. Eleva nuestra mirada y pon nuestros ojos en la eternidad, en lo que realmente vale. Ayúdanos a anhelarte, como de hecho vamos a hacer en este momento que vamos a participar de la mesa. Acompáñanos en esto también y que al recordar a Cristo seamos animados, que podamos sentir tu perdón, pero también que seamos amonestados a la santidad. Te lo ruego. En Cristo Jesús oramos. Amén.